Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Me alegra verlos después de un tiempo. El video de hoy trata sobre todas las posibles áreas de trabajo que tenemos como ingenieros de software, ingenieros en sistemas, ingenieros en tecnologías de la información o graduados de bootcamps, programadores en general. Para mí es una alegría como que volver al canal después de un tiempo. Han pasado algunas cosas, conseguí un nuevo trabajo gracias a un contacto y ahora estoy trabajando para una startup que se llama Brandable, que es de Estados Unidos, y les daré más actualizaciones en los siguientes videos sobre cómo está el trabajo en esta startup, que hasta ahora me gusta bastante. Otra cosa, el día de hoy el video que vamos a realizar está orientado más hacia personas que están comenzando, a personas recién graduadas, como digo, de ingenierías, en sistemas, en comunicación, en tecnologías de la información, a graduados de bootcamps, porque la idea es dar un panorama general de las oportunidades de trabajo que tenemos como programadores o las diferentes áreas en las que nos podemos desarrollar. Ahora bien, para lograr esto también tenemos que tener ciertos requisitos. Entonces, bajo mi experiencia, todo lo que voy a decir en este video es un poco en mi experiencia. No soy como que el más experto en el área, pero tengo algo de experiencia, y lo que quería comentarles es que los requisitos para lograr entrar en estas áreas son al menos 6 meses de experiencia o un año. Recordemos que como experiencia pueden contar proyectos personales, esto quiere decir desarrollar sus propias aplicaciones, sean web, móvil, etcétera, o trabajar para alguien más. Otra cosa como requerimiento o requisito es saber muy bien inglés si es que están apuntando a un mercado internacional o a una empresa internacional, o a su vez, como en el caso de Ecuador, por ejemplo, es tener varias certificaciones. ¿Por qué? Porque en particular en Ecuador, cuando un recién graduado está buscando trabajo, o en las empresas públicas, por ejemplo, ven mucho el tema de certificaciones, de títulos académicos, o sea, como que se fijan mucho en la hoja de vida. Es decir, es más, en la parte pública he visto que asignan puntos. Por ejemplo, si alguien tiene un certificado, gana un punto, la experiencia son otros puntos, los títulos son otros puntos, pero en la parte de internacional es diferente. Ellos ven más un poco la experiencia y el conocimiento, o sea, qué proyectos se ha realizado, en qué empresas he trabajado, y no se fijan mucho en los títulos académicos. En mi experiencia es así. Entonces, si buscan trabajar para la parte internacional, enfóquense más en proyectos, en un buen portafolio y en el inglés. Y yo creo que, al menos de lo que he visto en Ecuador, es un poco tener más una buena hoja de vida en cuanto a la experiencia laboral y académica, el tema de certificados, de diplomados, de títulos, este tema que ayuda mucho. Y el tercer requisito es practicar el tema de las entrevistas, porque este es un tema que yo creo que es muy diferente al del trabajo. Es decir, nosotros podemos desarrollar ciertas habilidades, como decir, aprender a programar en JavaScript, aprender a programar en Python, y con eso muchas veces es suficiente. Obviamente con más habilidades, como por ejemplo saber un poco de base de datos, dependiendo si estamos en el backend o en el frontend, ya lo vamos a ver. Pero con estas habilidades ya podemos desempeñar nuestro trabajo. Pero creo que hay otro tipo de habilidades para el proceso de entrevistas. Es decir, nosotros tenemos que aprender a vendernos, aprender en el caso de las empresas internacionales que son de muy alto nivel, como digamos Facebook, Google y así, el tema de algoritmos incluso es bastante demandado, y es una habilidad que es un poco compleja de adquirirla. Entonces tenemos que aprender este set de habilidades para las entrevistas, que es el saber preguntar en una entrevista, el saber presentarse en una entrevista. Hay hasta incluso un método llamado START. Déjenme les muestro. Este método se llama, lo que nos da es como un framework para poder responder preguntas. Es decir, que si alguien nos pregunta, dinos algún momento en el que tuviste que enfrentar un proyecto súper difícil, ustedes pueden responder con este framework. Es decir, por ejemplo, vamos a ver que ustedes pueden utilizar como que cada palabra de STAR es una guía para cómo debemos responder las preguntas. Por ejemplo, S es la situación, T la tarea, A la acción y R el resultado. Entonces cada uno, por ejemplo, la S nos dice que
compartamos con el entrevistador la situación en la que nos encontrábamos, es decir, los detalles del problema que teníamos, contra qué nos estábamos enfrentando. Después la tarea, es decir, cómo nosotros resolvimos ese problema al que nos estábamos enfrentando, qué acciones tomamos. Es la siguiente etapa, es decir, para esta tarea lo que hicimos fue organizar al equipo con reuniones diarias como se hace en Scrum, o tuvimos el approach de probar una nueva tecnología que nos iba a ayudar a mejorar el rendimiento, por ejemplo, en la aplicación web. Es las acciones concretas que se tomaron y finalmente el resultado, es decir, en la situación, en el problema que tuvimos, en el challenge al que nos enfrentamos, realizamos las tareas específicas como, por ejemplo, dividir al equipo en dos para que se prueben dos tecnologías diferentes y ver cuál es la más óptima para mejorar los tiempos de carga de la página, por ejemplo. Y el resultado fue que decidimos irnos por tal framework que fue más óptimo, lo que nos permitió mejorar los resultados del negocio. Algo así. La idea es como que con este framework responder a las preguntas que nos da el entrevistador. Es algo así como hacer un storytelling, ¿no? Que es como explicar con detalle la situación, el problema, algo así como que al final el tema del storytelling, de lo que he leído, es como que contar un cuento en el que va justamente el superhéroe, se enfrenta a diferentes problemas y al final sale airoso con una victoria, algo así. Entonces la idea es que usemos esta metodología para responder las preguntas del entrevistador. Una de estas herramientas que tenemos es el método STAR, pero hay otras herramientas que nosotros podemos seguir investigando para que nos puedan servir en las interviews. ¿Por qué? Porque, como digo, hay son dos set de herramientas diferentes para mí. El uno es el del trabajo, el que se ocupa en el día a día y que no tiene que ver mucho con el set de herramientas que uno va a utilizar en las entrevistas. También hay diferentes tipos de entrevistas, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Hay las entrevistas que utilizan live coding, que es donde te ponen a resolver un algoritmo en vivo mientras alguien te está viendo la forma en la que tú resuelves problemas. Y la otra está cuando te envían una tarea a tu casa y que tú la puedes resolver en un tiempo determinado, como sea una semana, 2 días, y ellos evalúan el código que tú realizaste y que les expliques cómo lo hiciste. A mí personalmente me va mejor y me gustan más las tareas que se envían como para casa, o los proyectos para la casa, porque al final siento que eso es un poco lo que se asemeja también al trabajo, que al final tú tienes un ticket, una tarea que tienes que desarrollar, la desarrollas en ciertos días y entregas. Entonces más o menos siento que está más aproximado al trabajo que se realiza, pero en las empresas más grandes, en las que mejor pagan, digamos así, hacen mucho lo de las sesiones de código en vivo, donde tú tienes que con algoritmos resolver un problema que te plantean. Ahora bien, una vez ya hemos visto, digamos, lo que necesitamos desarrollar como para poder entrar a una empresa, vamos ahora sí a ver el tema de lo que es el tema de las áreas de oportunidad que tenemos como programadores. Ahora bien, también quiero mencionar algo que es importante antes de ir a las áreas de oportunidad que tenemos, que es el tema de contactos. Durante el proceso de entrevistas para ingresar a una compañía, creo que es muy importante tener buenos contactos. Ahora, ¿cómo conseguimos estos contactos? Con eventos de la comunidad. Hay siempre como que como comunidades de lenguajes de programación como JavaScript, Python en cada ciudad, a veces en cada país, o hay eventos que las propias empresas organizan. Por ejemplo, pueden haber como meetups en los que las empresas hablan de ciertos temas que están en tendencia, y uno puede acercarse y tratar de justamente proactivamente hacer contactos, comenzar a conocer gente para conectarse mejor y quizá justamente conseguir un mejor empleo, o comenzar a adquirir esa experiencia laboral en un primer empleo. Entonces esas son las recomendaciones o requisitos que yo debería, o los requisitos que yo creo que cada desarrollador debería comenzar a trabajar para poder comenzar a involucrarse en el tema ya de estas áreas laborales que vamos a ver. Ahora sí vamos a ver el tema del área laboral, para lo cual he decidido dividir en algunas áreas, en este caso en 4 áreas de lo que es programación. La primera es móvil. Entonces, en cuanto al desarrollo móvil,
lo que tenemos es nativo y multiplataforma. Si quieren enfocarse en el desarrollo nativo, pueden apostar por Android o iOS, o más bien pueden dedicarse a Android o iOS. Android, hay ofertas en la parte internacional, pero creo que es más a nivel de Sudamérica. El desarrollo de Android es mayor, y iOS obviamente es más afuera, ¿no? Pero creo que mejor pagado es el tema de iOS, de lo que tengo más o menos entendido. Esa es un área de oportunidad. Como digo, pueden desarrollar en Android con Kotlin o Java, y en iOS que utilizan Swift, o pueden irse por el campo de la multiplataforma, que también tenemos a Flutter y React Native. Los dos son muy buenas tecnologías. Yo diría que React Native es muy solicitado en Estados Unidos, pero Flutter, no sé, o sea, es una tecnología que está creciendo mucho, tiene una comunidad fuerte y hay igual mucho empleo, y es bien remunerado en el área de Flutter. Ahora esto es en cuanto al área móvil, y solo en este punto podemos ver que ya tenemos diferentes caminos que podemos tomar. O sea, podemos ser un desarrollador Android, un desarrollador iOS, un desarrollador Flutter, un desarrollador de React Native. Obviamente necesitamos un poco de conocimiento de otras cosas, no solo como de Android o de iOS. Quizá necesitamos saber un poco en general cómo funciona, digamos, la comunicación HTTP, ciertos conocimientos un poco básicos, pero que de seguro ya los tienen por los estudios que han realizado. Entonces aquí ya tenemos 4 caminos que podemos tomar. Si nos vamos al campo web, igual se amplía la situación aún más. Tenemos el área de frontend, de backend, de DevOps, y en el área de frontend usualmente las empresas contratan en base a diferentes frameworks. Por ejemplo, desarrolladores frontend para Vue, desarrolladores frontend para React, desarrolladores frontend para Angular. Tenemos también el backend, dependiendo del lenguaje de programación, tenemos desarrolladores Python, Java, Ruby y C Sharp, que son estos los más comunes, pero sí hay otros puestos aún más. Hay, por ejemplo, desarrollador de Go, desarrollador de Haskell, o dependiendo el lenguaje de programación. Obviamente no solo hay que aprender estas tecnologías, hay que tener, por ejemplo, para el backend, conocimiento de lo que es bases de datos, conocimiento de lo que es, bueno, la lógica como tal de programación, conocimiento de lo que es, por ejemplo, patrones de diseño, un poco también si queremos ya comenzar como a hacer un código más robusto. Pero la idea es que con que nosotros hayamos realizado, por ejemplo, una API con algún lenguaje de programación, yo creo que sea un buen comienzo. Es decir, si hacemos una API con Python en la que hayamos tenido que conectarnos a la base de datos, jalar esta data, enviarla al frontend, ponerle quizás seguridad, obviamente, para que no puedan acceder personas no autorizadas. Si hicimos, por ejemplo, una API así, ya estamos con el conocimiento base para poder aplicar a un empleo. Entonces, por eso es lo importante de hacer proyectos. Es decir, si quieren dedicarse a la parte backend, hagan una API quizá para reservar puestos en algún evento, una API de algún proyecto que quizá a ustedes les gustaría realizar. Si es que, por ejemplo, tienen algún conocido que tenga una ferretería, se me ocurre hacer una API para gestionar los productos de la ferretería. Entonces es muy importante el tema de proyectos. Del backend yo siento que también hay otra carrera similar, que es Data Science y Inteligencia Artificial. Bueno, no tanto Data Science, porque las personas de Data Science pueden venir de otras carreras como estadística, como quizá negocios también, o sea, el tema de una persona que tenga experiencia con negocios. Pero sí viene del backend un poco más de un Data Engineer, que es quien hace la infraestructura para poder recolectar datos. Es decir, personas que trabajan con software para recolección o tratamiento de datos. Por ejemplo, Hadoop me parece que es uno, hay otro que se llama Airflow, y hay algunos software que permiten justamente recolectar o manejar estos datos para que después, digamos, un analista de datos o un científico de datos los pueda justamente analizar esos datos, ¿no? Tenemos también en el backend, yo creo que ahora están como que justamente pegando mucho el tema de la inteligencia artificial. Entonces yo creo que un desarrollador de backend puede tomar ese camino. Obviamente depende a qué nivel, ¿no? Porque están las personas que hacen como tal la inteligencia artificial muy a bajo nivel, quienes necesitan saber muy bien un poco el tema de algoritmos, quienes tienen que programar a bajo nivel con, por ejemplo, C++, quienes están como que en el core de la inteligencia artificial. Pero también está un desarrollador backend, por ejemplo, que ya utiliza APIs, que se conecta con la API de ChatGPT o con la API de otra API de inteligencia artificial para, digamos que, justamente
tener estas funcionalidades de la inteligencia artificial, pero sin tener que desarrollar desde cero. Entonces, hay varios campos de acción también en el tema de inteligencia artificial. También tenemos el tema de DevOps, que usualmente es un ingeniero que se encarga de, o sea, sí, asegura que una página web esté funcionando bien en cuanto a infraestructura, es decir, que un servidor que almacena la página web esté corriendo las 24 horas, o si son, por ejemplo, este nuevo tema de serverless, que las lambdas estén funcionando bien, que todo el tema de infraestructura, que las bases de datos estén guardando bien información, que por ejemplo cuando nosotros estamos programando algo y enviamos a producción, que todo ese flujo desde desarrollo hasta llegar al usuario que él pueda ver en producción, esté todo ese flujo funcionando bien. Eso hace un DevOps. También un poco de seguridad, evitar de por ejemplo un firewall que no se abran los puertos que no deben abrirse, cosas así. Entonces eso sería un DevOps. Un full stack yo creo que une más ya la parte de frontend y el backend. No necesariamente, no en todos los casos tienes que saber mucho, sino más bien puedes saber un poco de frontend y un poco de backend, pero dependiendo de los requerimientos de la empresa tienen que topar los dos lugares. Puede que una empresa tenga en el frontend, por ejemplo, React, y en el backend utilicen Node.js, que al final está utilizando el mismo lenguaje de programación que JavaScript, pero porque digamos es una startup, tienen que hacer tickets en el frontend y tickets en el backend. Entonces, un full stack últimamente es muy demandado, y creo que sobre todo en las startups, son empresas que están comenzando, que no tienen presupuesto para tantos departamentos, entonces usualmente contratan full stacks, porque las empresas mucho más grandes tienen como departamentos muy concretos, como departamento de frontend, departamento de backend, departamento de seguridad, departamento de DevOps, pero las empresas pequeñas usualmente tienen pocos desarrolladores que están moviéndose en diferentes roles, digamos. Tenemos también desarrollo de esto, que aunque no es tan popular, hay gente que se dedica a desarrollar para desktop, igual nativo y multiplataforma. En nativo tenemos desarrollar para Windows, desarrollar para iOS o Linux, y en multiplataforma hay muchas aplicaciones que igual están realizadas, se desarrollan para varios sistemas operativos, utilizando Electron, por ejemplo, que es una tecnología de JavaScript que nos permite crear aplicaciones multiplataforma. Por ejemplo, Slack es una aplicación que permite la comunicación en entornos de trabajo. Es como un WhatsApp empresarial que está hecha en Electron. También Visual Studio Code, que es una aplicación para escribir código que muchos de ustedes ya la habrán usado. Está hecha en Electron. Y hay otras tecnologías para hacer multiplataforma, pero estas creo que son las principales. Y tenemos también desarrollo embebido, que es un poco donde se mezcla, creo yo, un poco la electrónica con la ingeniería de software. Hay muchos programadores o electrónicos también, ingenieros electrónicos, gente que se dedica a la parte electrónica para programar sistemas embebidos. ¿Qué quiere decir estos sistemas embebidos? Por ejemplo, el software que ustedes utilizan cuando se suben a un bus y le utilizan una tarjeta de estas que se llaman contactless, que la pegan y se procesa el pago. Necesita software embebido para esa máquina. O software, por ejemplo, para sensores. Ese tipo de software es el software embebido. Entonces ahí también hay la posibilidad, obviamente se necesita un poco más de conocimiento también de la parte electrónica un poco para poder entender mejor esta área, pero hay la posibilidad. Yo recuerdo que tenía un amigo que era de Nicaragua, que él trabajaba para un software de voto electrónico, y él utilizaba C++ para procesar cosas como justamente la comunicación supongo, en estas máquinas de voto electrónico, para que se comunique con un servidor y todo este tema. Entonces yo trabajaba en eso. Entonces hay la posibilidad de que un ingeniero de software con conocimientos en C++ se dedique a la parte de software embebido. También en el software embebido tenemos, por ejemplo, el tema del software para autos, por ejemplo, como Tesla, por ejemplo, que ya trata de automatizar mucho las cosas en sus autos, de lo que he podido ver. Entonces ahí también podría entrar un ingeniero de software. Ahora he puesto también que hay como que carreras o oportunidades que son transversales a todas estas áreas. Por ejemplo, un ingeniero de seguridad informática posiblemente esté involucrado en las diferentes áreas, ya sea como para desarrollo móvil, desarrollo web, desarrollo de esto. Y también creo que hay otra área de oportunidad, que es, por ejemplo, especializarse en algo súper puntual. Por ejemplo, se me ocurre, hay gente especializada en WordPress, gente que se dedica solo a crear sitios en WordPress y les puede ir muy bien. O sea, hay un nicho de mercado para gente que se dedica a WordPress para hacer páginas web. No requiere tanto tiempo porque WordPress ya trae muchas cosas hechas, entonces ellos se dedican más a crear plantillas o a crear páginas personalizadas para clientes.
por ejemplo, podría haber alguien especialista en Shopify, en todo lo que es el área de Shopify, que es un software específico para e-commerce. Entonces, hay mucha oportunidad en el tema de carreras digitales. Obviamente estas son solo las que tienen que ver con programación, pero en carreras digitales tenemos, por ejemplo, marketing digital, tenemos analítica de datos, bueno, que lo mencionamos un poco, tenemos también el tema de e-commerce. Creo que hay muchas carreras que ya existen en el área digital, si eso es algo que ustedes quisieran, el hecho de trabajar en su casa de forma remota. Hay muchas carreras y estas son solo pocas de las posibilidades que tenemos. Obviamente, si les gusta la programación, yo creo que este set o estos posibles caminos que hemos visto hoy nos pueden ayudar mucho a ver hacia dónde nos gustaría dirigirnos. Como digo, este es solo el comienzo, porque de aquí, imagínense, en cada área hay equipos. Por ejemplo, hay las personas que son juniors, las personas que son mid, las personas que son seniors, arriba de los seniors están los engineer managers. O sea, este no solo es un puesto de trabajo, hay varios puestos de trabajo en cada área. Por ejemplo, puede haber un equipo de backend que tenga 3 desarrolladores, un engineer manager, y a su vez los equipos de backend puede que tengan otra persona a cargo que esté haciendo el management en la parte técnica. Entonces hay muchas oportunidades. Hay gente incluso de la parte técnica que le gusta más el tema de gestión de proyectos y se hace, por ejemplo, Scrum Master para manejar todo esto de la metodología ágil. Entonces, a lo que quiero llegar con este video es que si es que ustedes eligieron seguir una carrera de programación, de escribir código, eligieron una carrera que tiene mucho potencial, que tiene muchas oportunidades y que cada día están creándose nuevas oportunidades. Y creo que al menos de aquí en unos 10 años la carrera va a estar muy bien, en el sentido de que aunque haya el auge de la inteligencia artificial, esa inteligencia artificial tiene que ser utilizada y manejada, o más bien integrada por programadores para que pueda funcionar bien. Otra cosa importante es que todo este tema del software, ya sea web, móvil, desktop, es interdisciplinario. ¿Qué quiere decir? Que capaz la señora que vende en la esquina, yo que sé, comida rápida, va a necesitar en algún momento facturación electrónica, o va a necesitar una app de pedidos. La persona que vende en una ferretería va a necesitar inventario. La persona que vende artículos de oficina en algún momento va a necesitar, justamente gestionar todo este tema de los productos que tiene. La persona que está vendiendo en un e-commerce va a tener que automatizar la forma en que se comunica con, sus clientes cuando les llega un producto. Hay muchas oportunidades en la parte de desarrollo de software porque se aplica a todas las industrias. No hay una industria que no pueda aprovechar el potencial de lo que es el software. Entonces, con este video quiero comentarles que eligieron una buena carrera, que van a estar bien con las oportunidades que tiene el desarrollo de software, y que le echen ganas, que vayan adelante, que sigan luchando por sus sueños, por lo que ustedes desean alcanzar, y que tienen muchas puertas que pueden tocar y que pueden alcanzar mucho éxito, dependiendo del éxito de la definición del éxito que sea para ustedes, pero pueden alcanzar todo lo que ustedes se propongan si es que amplían su mente, tratan de seguir luchando por lo que quieren. Yo estoy seguro que lo van a lograr. Eso es el video de hoy, mis amigos. Como digo, una alegría volver al canal. Estaré creando más contenido. Déjenme saber en los comentarios de qué les gustaría que hable, de si quieren algún tutorial técnico. Yo actualmente estoy trabajando como desarrollador frontend, entonces conozco un poco de React. Si quieren algo de eso, lo puedo compartir. Si quieren que comparta más sobre el tema laboral o el tema de mi experiencia como programador, yo llevo más o menos ya 3 años desde que salí de la universidad y que estoy trabajando. En este tiempo me he enamorado de la carrera, es excelente la carrera, me ha dado muchas oportunidades. Ahora mismo estaré viajando a otro país gracias a la carrera, y si quieren compartiré mi experiencia de ese viaje. Y pues bueno, eso nada más, amigos, un gusto ver de los tiempos y estamos en contacto. Déjenme saber cualquier duda. Nos vemos hasta la próxima.